creo que la agregué, Katia. Permítame. Katia María. Sus apellidos. Vamos a ver. Ajá. Sí le había agregado, Katia. Ahí está. Ya a ver por ahí. Permítame. Bueno, creo que se la agregué. Bien. Vamos a iniciar entonces. Antes de que... Lick, buenos días, perdón. No, No había podido entrar a la clase, soy Lourdes Guzmán. ya la voy a agregar. Sí, lo siento. No, no se preocupe, no hay problema. Lourdes Alexander. Sí. Bien. Vamos a iniciar entonces, solo les voy a hacer un breve recordatorio porque hemos estado llenándonos de información con la clase virtual de la semana anterior y las dos exposiciones que tuvimos en la clase presencial. Entonces solo quiero hacer un pequeño recordatorio antes de seguir con el tema que vamos a desarrollar en esta sesión. Perdón. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos viendo las fuentes del derecho, la definición y también vimos el proceso de formación de la ley y posteriormente vimos las fuentes formales del derecho. Entendemos que las fuentes del derecho son el origen como tal de dónde nace el derecho. Y hablamos de que, ¿para qué nos sirve saber eso? ¿Para qué queremos saber de dónde nace el derecho? Porque las distintas corrientes de pensamiento, al crear una corriente de pensamiento como tal, nos dicen, mire, la costumbre para nosotros no es parte del derecho, por estas y estas y estas y estas razones. Mire, para nosotros los decretos legislativos, si pasan por un proceso de formación o están colocados dentro de la ley, pero para nosotros no son fuentes del derecho, por estas y estas y estas razones, etc. Entonces, cuando nosotros queremos resolver un conflicto que se puede dar en nuestra realidad, nosotros tenemos que buscar estas fuentes del derecho para ver en dónde encontramos la solución. Vemos esa pirámide de Kelsen y decimos, ok, ¿cuál de estos elementos me va a dar a mí la respuesta que yo necesito para este caso? Y no siempre se trata de casos que un juez va a tener que decidir. En muchas ocasiones nosotros, ustedes como futuros internacionalistas, lo saben. Van a tener casos, por ejemplo, de derecho de aduanas, de cuestiones que tengan que ver con el área diplomática, en donde van a tener que buscar una ley, un artículo, una normativa que pueda responder a un caso que a ustedes se les va a presentar. Entonces, de toda la normativa que conforma el derecho, de todos estos elementos, usted va a tener que elegir una norma, una ley, un principio, para poder resolver ese caso en específico. Entonces, para esto es lo que nos sirven las fuentes del derecho, para poder identificar de dónde nace este elemento en específico y saber si nosotros lo podemos aplicar o no. Y esto depende mucho, como les decía, de la corriente de pensamiento que nosotros podamos tener. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero ahora bien, ¿qué son las fuentes formales del derecho? En palabras sencillas, son cuestiones que las hemos hablado por la corriente de pensamiento jus positivista, que nos decía, solamente aquello que ha pasado por el proceso de formación de la ley, que emana de las autoridades competentes como tal, se va a considerar derecho. Es decir, no nos importa el contenido. Y para eso, si nosotros vemos la pirámide de Kelsen, ahí se coloca en primer lugar la Constitución, que sabemos que sí emana por un órgano competente, pasa por un proceso de formación muy específico que es diferente al proceso de formación de la ley, pero que cumple con el proceso que la ley misma ya ha establecido. Su reforma, su creación, su derogación de algunos artículos, todo esto pasa por un proceso que la misma Constitución ya ha establecido. Luego de esto tenemos abajo de esto tenemos la ley secundaria, que sí pasa por el proceso de formación de la ley,
tenemos los tratados internacionales, que su creación no es precisamente igual que la que tiene la ley en específico, pero recordemos lo que dice el artículo 144 de nuestra Constitución. A pesar de que no son leyes de la República, pero al estar vigentes se van a considerar y se van a tratar como si fueran leyes de la República. Por lo tanto, es la única excepción, y yo se los he repetido en muchas ocasiones, es la única excepción a lo que nosotros entendemos como ley secundaria, que se crea en nuestro país con nuestro proceso de creación de la ley, pero es la única excepción que este elemento del ordenamiento jurídico, que son los tratados internacionales, también se van a considerar leyes de la República. Es decir, no interesa tanto, perdón, en este caso, que hayan sido creados por un órgano internacional, no un órgano competente aquí en El Salvador, que haya pasado por un proceso de formación diferente, pero que es considerado como ley de la República en nuestro país porque nosotros lo ratificamos, no lo creamos. Lo firmamos, es decir, el Estado salvadoreño lo firma a través de sus cónsules, sus diplomáticos, todo eso ustedes lo van a ver más adelante. Lo firman y lo tienen en depósito en nuestro país, lo ratifican en nuestro país y a partir de eso, por el artículo 144 de la Constitución, es considerado como ley de la República. Luego, sobre una pirámide de Kelsen, nosotros tenemos los decretos legislativos y los decretos ejecutivos. Ya les he mencionado que los decretos no son leyes, pero se consideran dentro el ordenamiento jurídico porque muchos de estos decretos tienen características muy parecidas a las de las leyes, es decir, pueden sancionar, pueden darle facultades a diferentes personas o nos pueden decir qué es lo que podemos o no hacer. Un ejemplo de estos decretos son los que nosotros tuvimos al inicio de la pandemia aquí en nuestro país, con lo del confinamiento, cuando se hizo lo del DUI, que solamente las personas que terminaran en tal número podían salir, etcétera. Estos eran decretos, pero que eran muy similares a una ley porque tenían sanciones si nosotros salíamos, por ejemplo, en un día que no nos correspondía o si salíamos cuando nos habían dicho que no era permitido, pero que estaban destinados a colocarse en un tiempo establecido. No es lo mismo una ley que un decreto por estas situaciones que les estoy explicando. Más allá de esto, perdón, pueden emanar de dos órganos diferentes, que son el legislativo y el ejecutivo. Como ustedes ya vieron, el órgano ejecutivo como tal, el presidente, no tiene facultades para crear una ley. Sí puede crear un decreto, pero no una ley, por sí solo. Lo puede hacer a través de sus ministros que pueden presentar la pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa. Lo que les estoy tratando de hacer ver es el proceso de creación de ley de los diferentes elementos. Hay algunos, como por ejemplo los principios generales del derecho, no emanan de un proceso de creación de la ley. Estos se van acuñando a través del tiempo y del análisis doctrinal de juristas que nos dicen, miren, pero es que creo que este se puede llamar principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, principio de generalidad, por ejemplo. Y le ponemos como reglas en específico a estos principios para ver cuándo los podemos utilizar y de qué manera pueden ayudar a interpretar como tal las leyes que nosotros tenemos. Pero estos no pasan por un proceso de formación de la ley, a menos que hay códigos que ya establecen principios rectores para esa área. Pero en muchas ocasiones no están dentro de la ley como tal, pero son considerados como principios generales del derecho. Lo mismo sucede con la costumbre. La costumbre no es considerada como tal una fuente formal, porque no pasa por un proceso de formación de la ley, no es creada por una autoridad competente, pero su uso reiterado de ciertos comportamientos es considerado costumbre, y yo ya les he mencionado también que en muchas ocasiones se habla de que la costumbre puede crear ley. ¿Por qué?
muchas veces nosotros nos comportamos de forma reiterada de una determinada manera y esto puede dar origen a la creación de una ley, como por ejemplo el comercio. El comercio no tenía una naturaleza como tal de estar dentro de la ley, pero el comportamiento tan reiterado de intercambiar bienes, el exceso como tal del capital, se comenzaba a intercambiar, luego se pagaba, este ejemplo ya se los he puesto antes, se pagaba con sal y de ahí viene el origen de la palabra salario, se pagaba con cacao, con café, con algún otro bien, después se hizo con plata, con ciertas monedas de plata, luego se hizo con oro y bueno, ya tenemos el dinero como lo conocemos en la actualidad, pero ahora está regulado por un código de comercio, un código mercantil como tal. Y ya ahí vemos quiénes son comerciantes, comerciantes formales, informales, etcétera. Pero la costumbre dio origen a la creación de esta ley. ¿A qué voy con todo esto? Regresemos al punto original, fuente formal. Solo las que son creadas por un órgano competente y que pasan por proceso de formación de la ley son consideradas fuentes del derecho. Dentro de la pirámide de Kelsen tenemos la Constitución, las leyes secundarias, tenemos los decretos legislativos, que sí son por un órgano competente, tenemos también, perdón, algunos principios generales del derecho y nada más. La jurisprudencia no es considerada fuente del derecho según las fuentes formales, la doctrina, la costumbre, los decretos ejecutivos, etcétera. Los demás elementos de la pirámide de Kelsen. Entonces, ahora nosotros vamos a ver lo que resta de esa pirámide. Es decir, aquello que nosotros nos vamos a colocar dentro de la pirámide de Kelsen por su contenido, no por las formalidades que debe cumplir, porque ya hemos hecho esta crítica anteriormente. ¿Qué sucede entonces si nosotros hacemos o creamos una ley que su contenido va en contra de derechos humanos? Que su contenido no tiene sentido o es absurdo que nosotros podemos crear leyes sobre un tema en específico. Es aquí donde cobra sentido las fuentes materiales del derecho. Porque yo les decía, a mí no sirve de nada crear una ley de un hecho improbable o de un hecho imposible o de una situación que sea absurda que yo la pueda normar. Pero como es emanada eh, por un tribunal competente o por un ente que tiene la competencia para poder crear normas y pasa por el proceso de formación de la ley, es decir, es discutido por los 84 diputados, se lleva a la votación, después se le manda al presidente para que pueda sancionarlo o para que pueda observarlo, y él dice, sí, está bien, y luego se publica, y después de esta publicación ya entra en vigencia, es irracional decir que entonces esta ley se puede aplicar. Hay diferentes cualidades que tiene la ley y de eso ya habíamos hablado en el primer combo. Y decíamos que la ley debe ser aplicable a algo que sea útil, que sea efectivo. A mí no me sirve de nada crear una ley para una situación que pueda ser imposible, improbable, o que al momento en que nosotros tengamos la ley ya no se aplique a nada. Ya no se aplique porque solamente se va a aplicar una vez y después de eso ya no nos va a servir de nada la ley. Ya lo hemos dicho anteriormente, la ley es abstracta en el sentido que se puede aplicar a un número bastante importante de casos o de situaciones, no solamente a un caso en específico. Entonces, esto es lo que nos queda como un panorama importante antes de poder entrar a hablar de las fuentes materiales del derecho. Entonces, en las fuentes formales hablamos del mero procedimiento, de que la norma como tal, de que las fuentes del derecho, de que estos elementos del ordenamiento jurídico sean emanados por la autoridad competente y pasando por el proceso de formación de la ley. Es decir, aquello que formalmente puede ser considerado derecho. En este caso, nosotros tenemos específicamente, por ejemplo, si yo quiero crear una ley
Lo que yo siempre les pongo el ejemplo absurdo de que los extraterrestres van a venir mañana aquí a la ciudad de San Miguel, a San Salvador, etcétera, es completamente irracional. No porque posiblemente los extraterrestres existan, puede ser, no lo sabemos, no hay evidencia científica todavía que pueda asegurar ese hecho, o si lo hay, pues no es algo jurídicamente relevante todavía, puede ser que en el futuro lo sea, pero a lo que quiero llegar con esto es que el contenido sí es importante. Por eso, en la pirámide de Kelsen, a pesar de que él es un youth positivista, es formalista a más no poder, pero se colocaron diferentes elementos, aquellos que materialmente fueran fuentes del derecho y aquellos que también formalmente lo fueran. Ahí entendemos que están todos los contenidos. Pero la ley no solamente debe ser formal, también debe tener contenido material. Les voy a poner el ejemplo, un ejemplo que ustedes ya deben conocer. No sé si se los puse la clase anterior. Si es así, pues me van a disculpar que se los repita, pero no lo recuerdo. Los juristas del horror, así se le llama, hay un libro que se llama Los juristas del horror, que habla sobre el holocausto, en el cual en Alemania, ustedes saben que se quería formar esta raza aria en la cual se quería que solamente aquellas personas que fueran alemanas, que tuvieran ciertas características físicas por su nacionalidad como tal, por su origen biológico, pudieran gozar de ciertos derechos. Es decir, aquellas personas que no eran alemanes puros o que fueran, digamos, judíos, no pudieran gozar de estos derechos y no pudieran vivir en ese territorio cultural, entre muchas otras cuestiones que se dieron en ese momento. ¿A qué quiero llegar con esto? Se le llamó los juristas del horror porque la ley como tal avalaba, o más bien justificaba ciertos actos y hechos que estaban en contra de los derechos humanos de las personas, fueran alemanes o no. Recuerden que los derechos humanos son universales, a diferencia de los derechos fundamentales. Esta diferenciación yo la hice con el grupo de ciencias jurídicas, pero quiero que ustedes lo entiendan así. Derechos fundamentales son los que nosotros tenemos en nuestras constituciones y derechos universales son los derechos que nosotros podemos gozar en cualquier parte del mundo, porque tienen la característica de ser universales. Es decir, yo puedo pedir el goce de un derecho universal aquí, en China, en Holanda, en Marruecos, en Argentina, en Buenos Aires, perdón, en Bolivia, en cualquier otro lugar. Yo los puedo pedir porque son derechos humanos. A diferencia de lo que sucede con los derechos fundamentales, que son los contenidos en nuestra Constitución. Son aquellos derechos que nuestro Estado se compromete a garantizar. Es decir, el Estado salvadoreño dice, miren, señor ciudadano, yo me comprometo con usted a poder garantizarle el derecho a la vida, lo que tenemos contenido en el artículo de la Constitución, a la integridad física, moral, a la seguridad social, a la propiedad, etc. Como Estado, yo me comprometo a garantizarle estos derechos. Pero hay otros derechos que nosotros no los tenemos en la Constitución y que son derechos humanos. Pero es precisamente eso. El Estado se compromete a garantizar eso nada más. Y esos derechos, cada país pueden ser diferentes. Por ejemplo, Guatemala en su constitución puede tener otros derechos que como Estado guatemalteco le puede garantizar eh, a sus gobernados, a su país como tal. Bueno, les quería hacer esta diferenciación para que se pueda comprender. Entonces, estas normas puede que vayan en contra precisamente de estos derechos humanos o estos derechos fundamentales que tenían allí en Alemania. Pero dentro de la ley, los creadores de la ley en ese momento, que tenían ellos un parlamento, crearon leyes que decían, sí, nosotros permitimos que puedan ejecutar, es decir, que puedan matar, en palabras más técnicas, digamos, que pudieran ejecutar a personas que eran discapacitadas, que tenían alguna enfermedad mental,
porque no querían que este tipo de personas pudieran reproducirse, pudieran tener hijos que también tuvieran una discapacidad, porque decían que estos no eran seres perfectos, que ellos querían una raza que pudiera gozar de buena salud, que fueran básicamente alemanes altos, de una tez blanca, de ojos de color, etc. Obviamente esto va en contra del derecho a la vida, porque no le podemos limitar o no podemos quitarle la vida como tal a una persona solamente porque tiene una enfermedad mental, porque esta persona no decidió nacer así. ¿A qué voy con esto? Dentro de la ley se permitió que se pudieran matar a estas personas o se realizaban procesos de esterilización a mujeres que, por ejemplo, fueran judías o mujeres que tuvieran alguna enfermedad mental también o alguna discapacidad para que no pudieran reproducir. Y también se le hacían vasectomías, perdón, a hombres para que no pudieran reproducirse. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo es posible que esto que va en contra de derechos humanos o derechos fundamentales también pudiera estar respaldado por una ley? Por eso se hicieron esto que se llama juicio de Nuremberg, en donde decían que no podemos justificar que llevar el derecho al extremo sea derecho. ¿Por qué? Yo no puedo justificar que una norma solamente porque emana de un órgano competente, su contenido sí garantice derechos humanos. No podemos decir eso. Por ejemplo, que dijéramos que aquí en El Salvador la Asamblea Legislativa va a crear una ley que diga que van a matar a todas las mujeres embarazadas o que diga que van a matar a todos los jóvenes que están estudiando en una universidad, para que ustedes puedan comprender el contexto. Y de pronto la ley sí entra en vigencia y ustedes me van a decir, ¿cómo es posible que solamente porque fue creado por el órgano competente y pasa por el proceso de creación de la ley, esa norma se tenga que cumplir si va en contra de los derechos humanos? Si yo no he hecho nada para que me maten, si una mujer embarazada no ha hecho nada para que la maten. Y aunque estuviera justificado, nadie puede pedir una pena de muerte. Ahora bien, un tema que tal vez es bastante discutible y que sé que ustedes también puede ser de interés de ustedes antes de que entremos directamente en tema, es la pena de muerte. Ustedes me van a decir, pero mire, Lee, ¿por qué nosotros no tenemos la pena de muerte en nuestro país? Si hay delincuentes que realmente, o sea, se han ganado que se les pueda quitar la vida por las graves conductas o agresiones que han tenido estos delincuentes contra personas que no han hecho nada mal. Precisamente por la garantía a derechos humanos es que no podemos hacer eso, porque nosotros en nuestra Constitución hemos colocado que no se puede, no está permitida la pena de muerte. Hay un Estatuto de Roma, hay una Corte Penal Internacional que prohíbe la pena de muerte. Entonces nosotros no podemos colocarla en nuestro país. Permítanme, por favor. Ok, disculpen. Esos instrumentos y esa corte que yo les he mencionado no permiten que nosotros podamos crear una ley o ciertos estándares o parámetros para poder colocar la pena de muerte como una sanción o como una pena, así como la de prisión o como una multa, como una consecuencia jurídica. Entonces, como les decía, este es un tema bastante discutible. Perdón. Porque nosotros vemos que a pesar de que realmente hay una razón por la cual nosotros queremos pedir una pena de muerte, pero no se puede. Al igual como sucedía en el Holocausto, perdón, como sucedía en el Holocausto, aparentemente había una razón, perdón, había una razón justificada por la cual nosotros podíamos pedir la pena de muerte a personas que eran judías, a personas que eran incapacitadas, a personas que solamente porque tenían una enfermedad mental no podían reproducirse, etc. Entonces, ese es como el contexto que nos da pie a hablar de las fuentes materiales del derecho. No nos vamos a centrar solamente en que las fuentes del derecho
van a ser creadas por la autoridad competente y a través de un proceso de formación de la ley. También hay que tener en consideración el contenido. De nada me sirve a mí estar creando leyes, o sea, asamblea legislativa, estar creando leyes a cada rato de cuestiones que sencillamente no tienen sentido, que se van a aplicar una vez o que simplemente van en contra de los derechos humanos. Por eso es que nosotros hablamos de las fuentes materiales del derecho. Y ahora sí, vamos a hablar de las fuentes hecho, de la definición como tal de las fuentes materiales del derecho, la relación entre fuentes formales y fuentes materiales y el ejemplo de las fuentes materiales. Como introducción, pues yo ya más o menos les estuve hablando de qué es lo que nosotros vimos la semana anterior y ahora sí, procede a que podamos hablar de las fuentes materiales. Estudiamos lo referido a las fuentes formales del derecho y lo vimos como fuentes acto, es decir, como fuentes que se relacionan con las creaciones de la ley. Ya les había dicho, de hecho, este es un tema que vamos a ver la otra semana, la diferencia entre actos y hechos jurídicos. Habíamos dicho que los actos son creaciones de la misma ley, como por ejemplo el matrimonio. No es que nosotros nacemos, digamos, con la idea de que nos vamos a casar. O tal vez sí nacemos con la idea, pero no es una obligación como tal. No es un hecho de la naturaleza casarse, sino que es una cuestión que nosotros, por nuestra religión, decidimos hacer o simplemente porque es una cuestión jurídica que nosotros hemos creado para el aseguramiento de bienes, o si usted se casa por la iglesia por una cuestión de creencias meramente. Pero ¿a qué voy con eso? Que es las fuentes actos son meras creaciones de la ley misma, a diferencia de las fuentes hecho, que son precisamente por creaciones tanto de la naturaleza como de los derechos humanos. En estas fuentes actos tienen como propósito la producción de las normas de naturaleza meramente jurídica. Partiendo de eso, vamos a hablar entonces de las denominadas fuentes hecho y lo que nos da pie a hablar de las fuentes materiales del derecho. Entonces, ahora sí, también vamos a hablar de qué es una fuente material del derecho. Vamos a decir entonces, primero, vamos a hablar de las fuentes hecho, que es un tipo de fuente que están denominadas como fuentes materiales, que se da cuando la producción normativa tiene lugar mediante la elaboración de normas conforme a modelos de comportamiento derivados de actividades producidas con anterioridad y no necesariamente orientadas a este efecto. Es decir, lo que nosotros vemos, por ejemplo, con la costumbre, son comportamientos producidos con anterioridad, pero que no están dentro de la ley, que pueden dar origen a la ley, pero que no los tenemos con anterioridad a la ley. Ese puede ser un ejemplo de fuentes hechos, es decir, nos vamos al contenido de la ley como tal. Este tema, como se darán cuenta, es, digamos, medianamente breve, porque ya solamente vamos a completar lo que nos hizo falta al hablar de las fuentes formales del derecho. Es decir, todo lo que no es fuente formal dentro de la pirámide de Kelsen es precisamente fuente material. Es decir, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, etc. Pero bueno, regresando a las fuentes materiales como tal, la producción de las normas representa una consecuencia de la verificación del mero hecho jurídico, es decir, la repetición de una conducta constitutiva de costumbre o de un acto jurídico que, sin embargo, está dotado de efectos a los cuales son inherentes a la producción jurídica. En palabras simples, no es solamente la costumbre una fuente material del derecho, sino todo aquello que con el uso, o sea, con la constante repetición pueda crear derecho. Por ejemplo, la jurisprudencia. ¿Cómo puede ser la jurisprudencia una fuente material del derecho? Sencillo. Un juez resuelve un caso X aplicando la norma.
y resuelve ese caso, pero en esa resolución él da una interpretación de esa ley para poder aplicar la norma. Y de pronto al mes le parece un caso exactamente igual y vuelve a resolver ese caso de esa manera. Y así se da una resolución repetitiva, perdón, una resolución repetitiva de casos X con una resolución Y de parte de ese juzgado o de otros juzgados que han tomado esa resolución para poder dar una respuesta a un caso en específico. En este caso, entonces, esta resolución a este caso se puede considerar como fuente del derecho. La jurisprudencia es considerada como fuente del derecho no porque crea una norma como tal, sino porque nos puede dar una respuesta a un caso en específico a través de la resolución de otros casos. Por ejemplo, la doctrina. Ya vimos que la doctrina eh, es la interpretación de los juristas, de las personas, de estudiosos o especialistas en el área del derecho, que permiten la interpretación, este tema ya lo hablaron mis compañeros, la interpretación de ciertas normas o de ciertos términos que nos permitan a nosotros entender qué quiso decir la persona que creó la ley o qué vamos a entender en la práctica sobre esta ley o sobre ciertos términos en la ley. Entonces, al retomar nosotros esta interpretación doctrinal, nos permite a nosotros saber cuándo vamos a aplicar una norma o no. Vamos a saber hasta dónde se puede extender la norma. Lo que yo les explicaba sobre el derecho de propiedad. Y la ley, el artículo 2 de la Constitución dice que todas las personas tenemos derecho a la propiedad. Perdón. Y me dice, todas las personas tienen derecho a la propiedad. Pero ¿qué voy a entender yo por propiedad? Es aquello que compro, es aquello que es mío porque me lo han regalado, es aquello que yo me han dado para que yo pueda mantener, por ejemplo, una propiedad que me han dejado mi familia para que yo pueda hacer uso de ella, pero que no es mía directamente. ¿Eso es propiedad? ¿Cómo voy a saber yo qué es propiedad? Pues bueno, voy a otras normas y de pronto veo yo el Código Civil y ahí no me dice que es una propiedad, pero sí me dice cómo es el procedimiento para que yo tenga la propiedad. Código Procesal Civil y Mercantil, ahí me dice cuál es la jurisdicción. ¿Quiénes pueden conocer de casos judiciales que tengan que ver con el derecho a la propiedad? Pero yo no sé todavía cuál es el límite o el alcance que tiene el término propiedad. Entonces, ¿a dónde lo voy a buscar? Bueno, voy a la biblioteca o me compro un libro o me descargo un PDF de un jurista que hable sobre el derecho de propiedad. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario, con toda libertad, por favor, encienda su micrófono y me dice cuál es su pregunta, su comentario, o lo puede escribir dentro del chat, por favor. A veces se me olvida dar esa indicación, pero ustedes ya saben, de forma general, eso es para todas las clases. Bien, ¿en qué estaba? Derecho de propiedad. Entonces, este derecho de propiedad como tal, nosotros lo vamos a definir o lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la doctrina o lo vamos a encontrar en una jurisprudencia, en una sentencia, que el juez diga, mire, el alcance de este derecho a la propiedad es tal y tal y tal y tal cuestión. O el derecho a la propiedad, según el autor tal, es esto y esto. Por eso se considera que la doctrina también es fuente del derecho, porque nos permite conocer el alcance que tiene la ley. A veces nosotros queremos encontrar una relación causa y efecto, yo eso lo decía en la clase. En muchas ocasiones la interpretación, de hecho en la clase anterior lo vimos, vimos la interpretación doctrinal, la interpretación jurisdiccional y la interpretación auténtica. Y yo les decía, nosotros creemos que la interpretación doctrinal es anterior a la creación de la ley y no es así. En la mayoría de los casos no es así. Primero es la creación de la ley y después tenemos la interpretación doctrinal. Es decir, en la doctrina vemos cuáles son las dificultades que han habido en la ley, qué términos no se entienden, qué alcances no se han logrado vislumbrar con la aplicación de la ley
pero lo tenemos en la doctrina. Por eso se considera que también esta repetición de ciertos hechos nos da origen a el derecho como tal. Entonces, por ejemplo, está dotado de efectos diversos inherentes a la producción normativa, como es el caso de las sentencias. Esto ya lo discutimos sobre la jurisprudencia, cuyos efectos de causa causada nada tienen que ver con su eventual eficacia de precedente. Ahora bien, recuerden que yo les decía que solamente la Constitución de la República tiene dos efectos. Las sentencias, más bien, que emanan de la Sala de lo Constitucional, que está contenida en la Constitución de la República, tiene dos efectos. El efecto interpartes, es decir, entre las partes que llevan el conflicto a este tribunal, y tenemos el efecto erga omnes, es decir, el efecto para la colectividad. Bien, normalmente cualquier sentencia tiene solamente el efecto interpartes, y ese efecto es de cosa juzgada, es decir, no sé si ustedes han escuchado de un principio. Este principio se ve normalmente en derecho penal, que es un principio de que no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. A la misma persona no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Eh, Permítame, ya le puedo encontrar, que tal vez ustedes no habían escuchado. Permítame. Licenciada. Díganme. De hecho, creo que ese es el que están aplicando ahorita, ¿verdad? Para las personas que antes estuvieron en la cárcel, pero los quieren como que juzgar otra vez. No sé, y por eso lo están sacando otra vez a libertad. Exactamente, porque este principio en latín se llama non bis in idem. Tal vez ustedes lo han escuchado así, pero es la no repetición de una sanción o de una pena de prisión por un delito que ya se juzgó, un delito que ya pasó. Diferente es, por ejemplo, que una persona haya cometido un delito, ya estuvo un tiempo en la cárcel y luego sale y vuelve a cometer ese mismo delito, pero en otro tiempo, obviamente, hacia otra persona, etcétera, pero es el mismo delito como tal, ya es una reincidencia, así se le llama en derecho penal, reincidir. Ese es diferente. Con lo que me comentaba la persona que me habló aquí, que no puedo ver quién es, pero eso sí puede llegar a suceder. Querer colocar a una persona de nuevo en la cárcel por un delito que ya había cometido o que ya había pagado una pena. Entonces no se puede. Por eso es que se llama cosa juzgada, porque ya se dio una pena por este delito. Ahora bien, cuando nos dice acá, cuyos efectos de cosa juzgada nada tienen que ver con la eventual eficacia de este precedente, esto significa que esta sentencia que la persona ya se juzgó, ya fue a la cárcel, ya está pagando una pena de prisión, pero esta sentencia me puede servir a mí como un precedente. Yo le digo, mire, señor juez, yo retomo la sentencia tal, del juzgado tal, donde se resolvió tal cosa, para que usted pueda aplicarla en este caso, porque este es un precedente. Ya hay otro juzgado que ya conoció de un caso parecido y resolvió de esta manera. Obviamente, una resolución que a mí, por ejemplo, a mí como abogada, me sirva. A ustedes como internacionalistas, les sirven los precedentes porque les ayudan a poder resolver ciertos casos. Tienen un efecto diferente, y disculpen a veces si yo hablo mucho de derecho civil, de derecho penal y de ciertas cuestiones, porque son los ejemplos más simples que yo les puedo explicar para esta materia. Yo al principio del ciclo pedí que se pudiera hacer un cambio en los temas que ustedes veían en esta materia, porque hay unos temas que son eminentemente jurídicos que solo le sirven a ciencias jurídicas. Lamentablemente, porque la currícula así lo pedía, no les podía hacer algunas modificaciones para poder hablarles de temas más en específico para negocios internacionales, relaciones internacionales. Pero trato de exponerles los temas más simples para que ustedes lo puedan entender. Pero que también existen precedentes que les pueden servir a ustedes de derecho internacional para la aplicación
el entendimiento del alcance de alguna ley. Vamos a ver entonces que hay múltiples causas que originan materialmente el derecho y para eso tenemos dos grupos en específico. Algunas circunstancias políticas, sociales, económicas, históricas, geográficas, culturales y muchos otros elementos pueden influir en la producción del derecho, en la producción de factores de significación fáctica. ¿Cuál es el ejemplo más importante acá? Bueno, tenemos el caso de la Constitución de la República de El Salvador. Esta constitución en específico se creó en el marco del conflicto armado. Por lo tanto, mucha de la influencia que tuvo la ley que nosotros tenemos, las normas como tal contenidas en esta constitución, tuvo que ver con el conflicto armado. Ejemplo de esto, no sé si ya se los he mencionado, es que hay un artículo específico de la constitución que dice que solamente puede llegar al poder o ser candidato a la presidencia una persona que esté afiliado a un partido político. No puede decir a la persona, mire, yo tengo una candidatura independiente y yo quiero llegar al poder. No puede, tiene que ser a través de un partido político. El partido político apoya a este candidato, hacen campaña y usted va a votar directamente por la bandera. ¿Me escuchan? No sé si me pueden confirmar si me escuchan, por favor. Sí se escucha. Ok, perfecto. Perfecto. Pensé que, ok, bien. Tienes que votar directamente por la bandera del partido. Diferente es en las candidaturas de la Asamblea Legislativa para los diputados. Eso es diferente porque usted puede votar por el rostro directamente de la persona. Cuando usted va a votar por las personas que van a estar en el Parlace, en el Parlamento Centroamericano, y ahí sí se hace voto por rostro. Pero ¿por qué se hace esto en las candidaturas presidenciales? Bueno, es bastante sencillo. Contexto, conflicto armado de El Salvador. Lo que no se quería es que personas que venían, que eran oposición, digamos, que eran parte del conflicto armado, de estos grupos beligerantes, así se le llama a los grupos de oposición, pudieran llegar al poder de forma independiente. Entonces, una manera de que pudieran ser seleccionados de forma democrática es que tuvieran un respaldo, un partido político que pudiera respaldar estas ideas. ¿Por qué? Bueno, imagínense el caso hipotético en que nosotros pudiéramos elegir a una persona solamente porque la persona a mí me convence para ser presidente o presidenta, uno nunca sabe, de la República, pero ¿cómo voy a saber yo cuál es su filosofía? ¿Cuál es la idea que tiene para ser elegida, una vez que sea elegida como presidente o presidenta? No lo sé, porque no hay un partido político que lo respalde. Diferente es, este partido político es de izquierda, este partido político es de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, un partido de centro, ya tiene ideologías marcadas. Por ejemplo, yo sé qué opina sobre la economía del país, cómo activar ciertas actividades para empleos, qué opina del aborto, qué opina de los feminicidios, qué opina de la comunidad LGBT, qué opina de esos temas que son tan controversiales socialmente. ¿Qué opina de la seguridad de nuestro país, de los grupos delictivos, cómo frenar la violencia en nuestro país, de qué manera vamos a pagar menos impuestos, etcétera? Lo sabemos porque hay un antecedente, tenemos un partido político. A lo que quiero llegar con el ejemplo que les pongo, más allá de esta cuestión electoral y política, es que en esa constitución en la que tenemos vigente en la actualidad, se colocó ese freno, ese obstáculo, para que solamente las personas que tuvieran o estuvieran afiliadas a un partido político pudieran llegar al poder, pero era por el contexto del conflicto armado de ese momento. Eso no quiere decir algo importante, que el contexto social, político, económico, histórico, cultural de nuestro país sí importa para la creación de la ley. Perdón. Por ejemplo, el Medio Oriente, que es una cuestión
completamente radical. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en la materia de política y cultura de Medio Oriente, van a ver el trato que se le da a las mujeres, que los hombres tienen ciertas facultades diferentes que los tienen otras personas dentro de la misma sociedad, cómo se rigen, por qué la religión es tan importante para la cultura de ellos, cuáles son, qué es el Ramadán, etcétera. Otras cuestiones sumamente importantes e interesantes que nosotros podemos ver y cómo el contexto cultural, religioso que ellos tienen da origen a la normativa. Por ejemplo, dentro de la ley que ellos tienen, dice que la mujer va a caminar 3 pasos atrás del hombre, que no puede hablar, no puede ver a los ojos a otras personas que no sea a su esposo y dentro de su hogar, es decir, siempre deben estar viendo hacia abajo, caminando 3 pasos por detrás del hombre. Entonces, este contexto social, religioso y cultural es completamente diferente al que nosotros tenemos. Y ustedes me van a decir, pues obviamente, porque nosotros estamos al otro lado del mundo, haciendo cosas completamente diferentes. Fuimos, por ejemplo, nos independizamos de una colonia completamente distinta, etc. Tenemos un desarrollo social y cultural diferente. Pero ¿qué vamos con esto? La normativa que nosotros creamos en nuestro país tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que tenemos, con el tipo de cultura, de política que nosotros hemos desarrollado. Por lo tanto, no podemos decir solamente, nosotros vamos a crear leyes que pasen por un proceso de formación que legalmente ha sido establecido y el contenido no nos importa. Porque si sabemos que la política, la economía de nuestro país, la historia que tiene nuestro país, sí importa. Por eso tenemos una ley de reconciliación nacional, una ley de amnistía, porque ese es el proceso que ha pasado en nuestro país, que otros países han pasado por otros procesos bélicos, armados, sí, y ellos tienen otra manera de poder resolverlo, si es que lo han resuelto, pero nuestro país debe tomar en consideración el contexto para poder crear la ley. Y también tenemos otra otro motivo, otra causa, que es el de los móviles de orden ideológico y espiritual, lo que estábamos hablando anteriormente. Y también un aspecto científico, ya vamos a ver por qué. Todo esto por lo que habíamos hablado anteriormente, que la religión sí tiene que ver con la creación de la ley. Para esto me tengo que remontar un poco atrás en el tiempo, porque antes había algo que se llamaba derecho canónico. Yo ya les he mencionado este ejemplo, me parece, porque decíamos que no había una separación entre la religión y lo que nosotros conocíamos como el derecho. Porque antes, por ejemplo, en Europa, donde se dio un origen más prematuro, digamos, de lo que nosotros conocemos como derecho en la actualidad, en donde, por ejemplo, Napoleón iba a preguntarle al Papa qué decisión podía tomar sobre alguna ley en específico, sobre alguna decisión de su población. Es decir, nosotros vemos que históricamente hubo una unión entre la religión como tal, su líder por excelencia era el Papa, sigue siendo el Papa, de hecho, en la religión católica. En otras religiones, pues ya ahí ustedes van a ir identificando quién es el líder de estas iglesias, de estas religiones, pero en ese momento la religión católica tenía al Papa al frente. Por lo tanto, él era quien podía tomar decisiones también, y de ahí viene la idea del derecho canónico, que ahora ya solamente se toma como un aspecto histórico, y aquello que se ve dentro de la Iglesia Católica, pues ya solamente tiene efectos para la Iglesia Católica y no en el derecho como tal. Por eso Hans Kelsen decía que él creó, de hecho, una teoría que se llama teoría pura del derecho. Su idea era depurar al derecho de todas estas ideologías, de aquello que fuera político, social, económico, etc. ¿Y qué es lo que nos dejó Hans Kelsen? La idea de que solamente lo que pasara por el proceso de formación de la ley iba a ser considerado derecho. Pero como ustedes verán, los extremos no son buenos, ni solamente lo puro del derecho, ni solamente aquello que estaba sesgado por la política, por la economía, por aspectos
sociales, culturales, etcétera, los extremos son malos. Por lo tanto, creamos leyes, pero de aquello, o sea, leyes que pasan por el proceso de formación de la ley, perdón, pero de aquello que es jurídicamente relevante, no es de todo, no es de todas las religiones, no es de todos los aspectos jurídicos, perdón, aspectos eh, culturales, religiosos, solamente de aquello que es jurídicamente relevante, como el punto medio, digamos, de ambas tesis. Y también se incluye aquello que es científico porque, por ejemplo, tenemos el caso de lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida, la inseminación in vitro, etc. ¿Qué tan viable es poder crear leyes sobre este tipo de temas, sobre las ideologías que tienen? Porque imagínense el caso, hay personas que dicen, no, pero es que yo no puedo concebir la idea de que se pueda crear un bebé en la probeta de un laboratorio, que se pueda crear vida que no sea por la que Dios nos da, que se pueda crear vida inseminando a una mujer de un material genético de un hombre que no conoce, porque se ha tomado de un banco de esperma, por ejemplo. Entonces, hay muchas críticas a esto y de eso depende mucho la creación de ciertas leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos penalizado el aborto, no tenemos derecho a la comunidad no tenemos derecho a las comunidades LGBT, no tenemos una ley en específico que pueda regular las técnicas de reproducción humana asistida, solo prohibiciones nada más por el tipo de sociedad que nosotros somos. Somos muy conservadores todavía, no hemos logrado llegar hasta ahí. Si ustedes me dicen yo estoy de acuerdo con que no hemos llegado hasta ahí, es completamente respetable. Ya se los he dicho, si hablamos de religión, si hablamos de posiciones políticas, si hablamos de algún tipo de ideología, es completamente respetable. Que usted no lo comparta, que usted no esté de acuerdo, es completamente respetable. Pero hay que tomar en consideración que todo esto que vemos, como les mencionaba, religioso, político, cultural, económico, etcétera, sí incide en la creación de las normas, pero solo en aquello que es jurídicamente relevante. De esta manera, entonces, podemos afirmar que las fuentes materiales del derecho representan de manera generatriz el derecho, es decir, los acontecimientos humanos, sociales, naturales y de los cuales fluye o se origina el derecho. Entonces, en palabras sencillas, las fuentes materiales del derecho son todos aquellos hechos sociales, económicos, culturales, aquellos hechos del comportamiento humano que originan el derecho como tal. En consecuencia de esto, estas fuentes son el hombre mismo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado una definición de cultura, creo que tal vez en sociología la han compartido o han escuchado esta definición de cultura, que es la más sencilla, perdón, la más sencilla que ustedes pueden encontrar. Que cultura es todo lo que el hombre hace. Por lo tanto, vemos que esta fuente material del derecho es todo lo que el hombre mismo hace. La vida humana, la sociedad, las relaciones interpersonales, lo que les decía del comercio que dio origen que fue considerado una costumbre que dio origen a la ley, en virtud de la cual el hombre y el derecho son conceptos inseparables. El derecho lo podemos separar de la política, lo podemos separar de la religión, lo podemos separar de muchas cosas, pero no del hombre. ¿Por qué? Ya lo habíamos hablado en el primer cómputo. Y decíamos, el derecho regula conductas, regula comportamientos, lo que nosotros hacemos, no hacemos. No podemos regular lo que pensamos, pero sí aquello que externalizamos, aquello que hacemos o dejamos de hacer. Y estos conceptos, como les decía, son inseparables en el devenir histórico. Uno supone al otro sin perder de vista la alteridad. ¿En qué sentido? Pues bueno, el comportamiento humano puede decirnos que sí consideramos derecho y que no consideramos derecho.
Por ejemplo, imagínense que nosotros, como sociedad, como es la sociedad dinámica, es cambiante, podemos tener una cierta dinámica distinta. Esto va a orillar a que el derecho también tenga que cambiar o que una norma la modifique y nuestro comportamiento tenga que cambiar debido a esta norma como tal. Luego tenemos las fuentes del derecho como factores extrajurídicos, es decir, todo aquello moral, social e ideológico. Por ejemplo, una regla moral de decencia es la que inspira a la prohibición de la prostitución o de las mujeres que son trabajadores del sexo, como se les llama ahora. No quiero ofender a nadie ni que se tome de otra forma, digamos, diferente a lo eminentemente académico, porque quiero hacer la aclaración. No quiero, como les decía, que se tome de una manera diferente, pero en este caso, pues por una cuestión de decencia, entendemos que la prostitución o las personas que trabajan, que son trabajadoras del sexo, son algo inmoral, algo que no debería existir. Por eso es que en nuestro país el fenómeno de los homicidios contra mujeres generó la creación del delito de feminicidio. Y así tenemos varios ejemplos. Ya tenemos el caso acá, que mujeres que trabajan en el sexo, eso va en contra a la prostitución, entonces vamos a crear la prohibición de la prostitución. Hay muchos homicidios contra mujeres por el hecho de ser mujeres, entonces vamos a crear el delito de feminicidio. Y así, y bueno, nosotros hablábamos en el primer cómputo de esto, que se supone, según la teoría pura del derecho, que nosotros debemos separar los valores, la moral como tal del derecho, pero si ustedes ven acá, la decencia y lo moral prohíbe la prostitución. Entonces, no podemos decir que la norma tiene que estar separada completamente de la moral o de ciertos valores que como sociedad nosotros creemos importantes. Por eso les decía que las fuentes formales solamente se preocupa por el proceso de creación de la ley, pero las fuentes materiales nos dicen, miren, sí es importante la creación de la ley, pero cuidando el contenido, qué valores nosotros como sociedad queremos mantener o queremos cuidar. Para esto, como les decía, tomamos aquello que es jurídicamente relevante. Entonces, de esta manera vemos que en la realidad es un manantial que alimenta, provoca, crea y da sentido a la legitimidad del sistema normativo jurídico de un país. Por eso vemos que las fuentes materiales del derecho son consideradas como aquello que la misma sociedad nos dice a través de nuestra cultura, a través de nuestra religión, a través de los valores que queremos cuidar, de las conductas que nosotros exteriorizamos, todo eso es considerado derecho. También conocer las fuentes materiales del derecho es clave para poder entender los grados y los niveles de coherencia y eficacia que va a tener una norma. Por eso les decía cuál es el motivo por el cual nosotros hablamos de fuentes del derecho. Y yo les decía en la clase pasada, creeríamos entonces que el tema de fuentes del derecho debimos haberlo visto en el primer cómputo, pero no. Primero debemos sentar las bases de qué son actos y hechos jurídicos, de cómo se crea la norma jurídica, cómo se crea el ordenamiento jurídico y la coherencia, el principio de coherencia y la eficacia que va a poder tener una norma para poder saber cuándo y cómo vamos a crear el derecho como tal. Luego, la relación que existe entre fuentes materiales y fuentes formales. Según García Maínez, nos dice que las fuentes formales son el causal, el medio o el canal por donde corren las fuentes materiales. ¿Recuerdan ustedes la metáfora que usábamos en la clase anterior, en la cual decíamos que las fuentes son como el cauce que lleva un río de donde emana el derecho? Entonces García Maínez nos viene a reafirmar esta idea y nos dice que las fuentes formales son el cauce, el canal, el medio por donde pasan las fuentes del derecho, que son las fuentes materiales, es decir, el contenido, el sentido que debe tener la norma.
estos valores que debe contener la norma cuando son jurídicamente relevantes. Entonces García Maynes nos dice, sin lugar a dudas, no podemos negar que nosotros tenemos una relación entre las fuentes formales y las fuentes materiales del derecho. No podemos negar. Debemos entender que sí existe una relación intrínseca, una relación necesaria eh, entre ambos contenidos. Luego, tenemos el ejemplo de fuente formal del derecho sumergido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto se lo voy a poner brevemente. Como ustedes saben, estas presentaciones yo las hago o preparo el contenido siempre teniendo en consideración que le voy a dar clase a los dos grupos, a los de ciencias jurídicas y a ustedes. Entonces, este tema es básicamente eminentemente jurídico, pero voy a tratar de explicar un poquito, aunque sea, para que se pueda comprender. Ya este tema yo me extiendo un poco más con los de ciencias jurídicas y por eso es que a veces la clase es un poco más cortita con ustedes y un poco más amplia con las personas de ciencias jurídicas. Entonces, en la historia, este código procesal civil y mercantil vino a derogar un código que se llamaba Código de Procedimientos Civiles, que para ese tiempo ya estaba desfasado. O sea, ese código ya era demasiado viejo, ya no contenía los procesos de manera adecuada, eran procesos largos, engorrosos, de mucha tramitología, era mucho lo que se tenía que hacer para un resultado que en menos pasos, aplicando principios generales del derecho, principio de celeridad, principio de hacer todo en un solo acto, principio de concentración, principio de seguridad jurídica y otros principios que aparecieron después de la creación del código que podían ayudar a que la resolución fuera más rápida y que también pudiera dar una protección mayor a derechos de las personas involucradas. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que dieron origen a que se creara este nuevo código? Factores de necesidad social y jurídica. Es decir, el hecho de que se pudiera incorporar un sistema de libertad de prueba probatoria para las partes, mejor apreciación judicial de la prueba, mejorar los mecanismos de resolución de las controversias, necesidad de introducir el principio de oralidad como base de las actuaciones, porque antes todo era por escrito. Todas estas audiencias que ustedes ven en películas, que han visto tal vez si algún día han visto o han escuchado algún proceso, que ahora son de forma oral, o sea, de forma verbal como tal, todo esto se hacía por escrito. Es decir, alguna de las partes quería hacer un comentario que de hecho en derecho se le llama alegato, quería hacer un alegato, lo hacía por escrito. Entonces se lo llevaba el juez por escrito. El juez lo leía y le resolvía si lo admitía o no, o sea, si aceptaba esto o no. Después, cuando ya lo admitía, le tenía que comunicar a la otra parte en controversia cómo había sido esta comunicación, qué le había dicho y qué resolvió. Y después esperar a que la otra parte contestara y todo por escrito. Ahora se hace en la audiencia por este principio de concentración que yo les estaba diciendo. Todo se hace en un solo acto. En el mismo acto, una de las partes dice, mire, señor juez, yo quiero presentar esta prueba y tal cosa. Y el juez le dice, sí, bueno, lo vamos a admitir. Y de pronto la otra parte dice, mire, yo no estoy de acuerdo por el principio tal, porque la ley dice esto, etc. Todo en un mismo acto, no esperar a que por escrito me manden esto, luego yo voy a contestar por escrito tal cosa, etc. Y también tenemos una verdadera potencialidad del juez como director del proceso, porque antes los jueces eran básicamente lo que nosotros vemos como juez y había una frase sobre eso. Ya le voy a colocar acá. Se le decía que era como juez y parte, porque el juez era el que daba la decisión del caso, el juez era el que investigaba, el juez era el que hacía la labor de la fiscalía, y luego ya se hizo una separación de las funciones y ahora el juez solo dirige el proceso, recibe las pruebas y decide, nada más. ¿A qué voy con todo esto? Esta necesidad social de poder entender que todos estos errores se estaban cometiendo con esta ley hizo que socialmente se presionara para la creación de una ley diferente, donde se pudiera aplicar estos principios como fuente del derecho, es decir, que pudieron lograr crear una nueva ley. Entonces, por eso es que se considera
que los principios generales del derecho son fuentes materiales del derecho y dan origen a la creación de estas leyes. Entonces, eso es más o menos lo que podemos ir viendo. Ya después de eso solo tenemos la actividad que es el laboratorio, son las exposiciones que estamos realizando, pero básicamente eso es lo que quería que pudiéramos ir viendo respecto del tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar y que podamos aprovechar este momento para poder hacer. Ok, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día. Gracias.